¿Quieres crear contenido que sea valioso e impactante? Entonces, la investigación previa será esencial y fundamental. Pero si quieres conocer lo que vamos a conversar, veámoslo después de la intro. Hola queridas y queridos amigos, un nuevo podcast de Tu Escuela Comunica, pero con un tema muy importante sobre todo para el mundo del podcast. Bueno, también extendámoslo. No solamente esto sirve para un podcast, sino también para un creador de contenidos. ¿Y qué vamos a ver? La investigación. Ustedes se dirán, pero qué raro el tema que estás viendo, Gabriel. No, miren, esto es muy sencillo, pero complejo a la vez. Si yo quiero impactar a mi audiencia, si la quiero atraer, lo primero que tengo que hacer es poder investigar qué cosa, el tema que voy a tratar. Imagínense que están relatando un tema y de repente dicen algo que no coincide con la realidad. O la fuente donde sacaron la información no es la correcta. A pesar de que has investigado, te diste cuenta después que no era correcto lo que estabas diciendo. ¿Y de qué forma uno también se va nutriendo de esto? Es a través de la comunidad. Porque uno puede equivocarse, sí, pero trata de poner la brecha lo más cerrada posible. Puedo equivocarme, sí, pero lo menos que sea posible. Porque además eso va a dar seriedad y, lo más importante, confiabilidad. ¿A quién? A tu comunidad que está escuchándote, que está viéndote. Por lo tanto, va a ser clave la investigación. Y esto de la investigación tiene dos cosas importantes. Primero, yo si voy a investigar, primero tengo que investigar si el tema le va a gustar a mi comunidad. ¿Mi comunidad va a estar enganchada con ese tema? ¿Cómo lo sé? Lo puedo saber, por ejemplo, a través de YouTube Comunidad, a través de la pestaña Publicaciones. Ahí en la pestaña Publicaciones yo podría publicar una pregunta para tantear e investigar e indagar si les gusta el tema que voy a tratar o no a mi comunidad. Ahora, si no uso mucho la ventana Publicaciones, que antes se llamaba Comunidad, y tengo mi comunidad alojada, por ejemplo, en Telegram, en WhatsApp también hay algunos que lo hacen, o en X, que antes era Twitter, que ahora se llama X o X, o en cualquier red social en donde yo pueda preguntar, investigo. Y obviamente si la comunidad engancha con eso, con el tema, démosle. Ese es el primer punto que tiene que quedar súper claro. Porque ¿para qué voy a investigar un tema si realmente a mi comunidad no le va a gustar o no quiere profundizar? Pero esto no es si quiere o no quiere, sino que voy a indagar si puedo enganchar o no. Si hay algo, un porcentaje importante que me dice que puedo enganchar esa investigación, vamos a investigar, obviamente, vamos a indagar, vamos a contrastar el tema que le estoy proponiendo. Y eso es clave para poder comenzar nuestro trabajo. Si no, va a ser un trabajo perdido. A veces sí, a veces no. Pero tenemos que ir indagando y caminando por el lado en donde he generado la comunidad. Porque si me alejo absolutamente con un tema absolutamente distinto, genero mejor otra comunidad y otro canal. Pero eso lo podríamos ver en otro capítulo. Lo otro que puede ser complejo y si yo no estoy claro es que el tema, como les decía delante, no sea preciso. Y lo otro que es súper importante en esto es que genere plagio en lo que estoy conversando. Son muchas cosas que uno tiene que darse cuenta. Y lo otro, por otra parte, al contrario de la equivocación del plagio, por ejemplo, que el tema no sea preciso ni actualizado, lo importante es que tenemos que encontrar temas de interés. ¿Para quién? Para tu comunidad, para tu audiencia. Los temas de interés, como les decía en el primer punto, están asociados a esta previa investigación antes de la investigación del tema mismo. Le pregunto a mi comunidad y voy e investigo. Y eso me va a permitir crear un tema más preciso, un tema más acotado al nicho en donde yo me estoy desarrollando. Y eso va a permitir a lo mejor que también la gente de mi comunidad vaya trayendo más personas también a la comunidad porque van a ir compartiendo y van a tener temas en común. Uno al investigar, hacer un tema, un contenido investigado por uno mismo, evitas el plagio. Aquí quiero que entiendan que es clave de que yo tengo que desarrollar el tema. Por algo me están siguiendo, por algo soy experto o estoy adentrándome en la investigación de los temas que trato en mi podcast, en mi canal de YouTube, en Twitch. En Twitch también se tratan temas, no es solo juego, y otras redes sociales. Por lo tanto, es clave aquello. Vamos al primer punto. ¿Y cuál es el primer punto? ¿Cómo investigar de manera efectiva?
Miren, investigar no es fácil. Y esto nos pasa a todos, hasta en la escuela, en la universidad o incluso cuando uno está en los trabajos. La investigación es muy abrumadora porque uno no sabe de dónde saco esta información, de dónde tomo este contenido, dónde puedo encontrar. Obviamente, lo primero que tienes que hacer es ir a las fuentes, investigar. Tienes distintos tipos de lugares donde puedes conseguir información. Y lo importante es que aquí primero veas los recursos con los cuales cuentas. Y esto va a ser muy, pero muy importante. Y te doy los siguientes consejos desde la experiencia que yo he tenido en la investigación de diferentes temas, porque yo no solamente yo soy profesor, ustedes lo saben, no solo investigo en mi área, sino que también si estoy haciendo un podcast sobre los podcasts, tengo que investigar sobre los podcasts. Y eso me ha significado algo súper importante. Primero, que tengo que consumir el desarrollo del podcast, aunque hay algunas cosas que me gusten y otras no. ¿Por qué? Porque la idea es poder mostrarles a ustedes de qué manera uno puede ir a la fuente y la búsqueda de esto. Entonces, lo primero que tenemos, y sobre todo si estamos en internet, es ir a los motores de búsqueda para poder encontrar información relevante. Algunos se preguntarán, ¿cuáles son los motores de búsqueda o nunca han escuchado ese concepto? Bueno, los motores de búsqueda, tienes Google, tienes el de Microsoft que es Bing, antiguamente había muchos más, pero hay bastante. Y ahí tengo que indagar, tengo que aprender a utilizar los conceptos. Por ejemplo, este es un tip que a veces la gente lo usa y no lo usa. Y no lo usa porque no sabe que existe eso. Por ejemplo, si yo quiero buscar el concepto exacto, que es colocar el concepto entre comillas. Si tú colocas el concepto entre comillas en el buscador, te va a buscar solo ese concepto. Eso es súper importante porque va a acotar ya tu trabajo. Ahora, si encontraste el concepto y te da un listado de páginas y te confunde y no te gustan algunas cosas porque no tienen que ver con por ejemplo, no tienen que ver con lo que estás buscando, pones el concepto tuyo y a ese concepto tuyo pones un menos y colocas ese menos que quieres buscar. Por ejemplo, pongo planificaciones escolares. Me va a aparecer un montón de resultados de búsqueda. Millones de páginas. Entonces, ¿qué es lo que hago si yo quiero restar algo en esa investigación? Pongo planificaciones escolares menos el signo menos y pongo matemática. Y yo no quiero planificaciones de matemáticas. Entonces me van a salir resultados de planificaciones escolares, excepto las de matemáticas. Entonces, a veces yo veo que me arrojó un montón, pero yo no quiero solamente de eso, sino que quiero agregar algo más a la búsqueda. Entonces pongo planificaciones escolares, el signo más y el concepto que quiero buscar. Ahí tú vas a irle diciendo al motor de búsqueda qué es lo que quieres en específico. Y pueden ser variados temas. Por ejemplo, podcast de ficción. Escribe el concepto entre comillas. Te va a buscar puros podcasts de ficción. Ahora, quiero de un género distinto. Por ejemplo, quiero podcast de ficción, pero de ciencia ficción. Entonces pongo podcast de ficción, el signo más de ciencia ficción. O de drama. O de comedia. Entonces, después de ese signo más me va a ayudar también a buscar ese concepto. Y esto lo puedes hacer con todo tipo de búsqueda o con todo tipo de investigación. Te sirve para todo. Entonces, lo primero, usar bien los motores de búsqueda. Aprendan a utilizarlos. No se trata solo de utilizar. Y obviamente vayan siempre a la fuente. ¿Quién lo está diciendo? ¿Quién lo está comunicando? Porque si dices algo que realmente no tiene un fundamento científico ni investigativo, te puede ir mal en esa investigación. ¿Ya? Lo otro interesante, porque aquí, ojo, estamos viendo creación de contenido. Entonces lo primero fue ir a motor de búsqueda, aprender a buscar en el motor de búsqueda. Pero también a lo mejor queremos saber cuáles son las tendencias que hay respecto de ese tema. Y lo mejor que hay en aquello son las tendencias que buscamos en las redes sociales. Vayan a las redes sociales y vean cuál es la tendencia. Una forma de hacerlo es que tú te metes en la red social o te metes en el buscador y empiezas a poner una palabra, por ejemplo, cómo hacer y con esas palabras, si ustedes se dan cuenta, cuando colocan cómo y colocan el concepto que están buscando, al tiro el motor de búsqueda, YouTube, cualquier tipo de motor de búsqueda, incluso de las redes sociales, te va a ir diciendo cuál es la tendencia siempre. Ahora, si tú quieres también saber más, anda a la página principal de las redes sociales o cuando abras tu celular, lo primero que va a hacer la red social que tienes aquí es mostrarte qué es lo primero y cuáles son las tendencias de aquello. Lo otro dentro de este punto es si estás buscando un tema así como muy preciso y es noticioso o es de investigación mucho más compleja, anda a las noticias, anda a las revistas, anda a las fuentes que son fieles
y que son estables. Por ejemplo, un diario, una revista, y puedes ir investigando y puedes buscar el historial de la entrevista. Eso va a ser preciso para ver, por ejemplo, cuándo salió esta entrevista, si realmente salió, cuándo salió esta investigación, qué es lo que se dijo, qué es lo que se dijo en contra, qué es lo que se dijo a favor, todas esas cosas. Y eso los puedes ver en ese tipo de fuentes. Y esto que les voy a decir es, yo creo, una de las cosas más importantes dentro de este pequeño punto. Organiza toda tu investigación. ¿Saben cómo se llama esto? Curación de contenido. La famosa curación de contenido. ¿Ah? ¿Y qué es lo que es la curación de contenido? Primero es la organización de todos los contenidos que yo tengo. ¿Se dan cuenta? Buscar en redes sociales, hacer encuestas, buscar revistas, buscar libros, buscar tendencias. Todo eso lo organizo, por ejemplo, en una carpeta y pongo las direcciones, pongo los textos que bajé, pongo las imágenes, los videos. Ojo, todo tipo de fuentes válidas aquí y en la investigación. Si ustedes saben, un video, un audio, una revista, todo eso es válido para la investigación. Entonces ustedes curan el contenido, quiere decir, lo organizan en una carpeta, en un archivo, y ahí ustedes van observando y van, después de haber juntado todo el material, catalogándolo y diciendo, esto está bien, esto está mal, esto me sirve, esto no me sirve. Pero la idea es poder primero organizar. ¿Y cómo se llama la organización? Curación de contenido. ¿Y para qué te va a servir finalmente la curación de contenido? Ahí tienes toda la información y vas a acceder rápidamente. Bueno, vimos todo lo teórico, pero ahora veámoslo en la práctica. Así que los invito a que lo veamos en la computadora y en efectivo cómo se investiga. Vamos. Lo primero es definir el objetivo. Vamos a la investigación. Por ejemplo, vamos a ir a la página principal de Google y queremos saber cuál es el objetivo que quiero, o mejor dicho, tengo el objetivo y quiero buscar. ¿Y cuál va a ser mi objetivo? Vamos a hacer algo que es súper importante dentro de este proceso. Y vamos a investigar para que la comunidad sepa, y vamos a hacer un video sobre curación de contenido. ¿Se dan cuenta que mientras estoy buscando, el motor de búsqueda me arroja ciertos elementos? Y por ejemplo, yo puedo, si yo lo hago entre comillas, curación de contenido, y me va a buscar ese concepto solamente, curación de contenido, y me apareció esta cantidad de resultados. ¿Qué es lo que pasa si la curación de contenido yo la busco sin eso? La cantidad de resultados que me arroja es mayor a la anterior, porque me va a buscar el concepto curación, me va a buscar el concepto de, y me va a buscar el concepto contenido. Ahora, si a esto le pongo un signo más, quiere decir voy a agregar, le voy a escribir ejemplos, y me va a dar ejemplos de curación de contenido. Y si le agrego esto para un podcast, veamos qué es lo que hace. ¿Qué es la curación de contenido? Y me aparece un podcast. Marketing de contenidos, curación de contenidos en blog. ¿Se dan cuenta? Aparte del podcast, también me da otro resultado que me va a servir para otro tipo de formato o soporte. Y para ir afinando la investigación, aquí se dan cuenta aquí que puedo elegir en qué país, yo puedo decir que sea solamente en Chile, en qué idioma quiero el material, en qué fecha, en rangos de fecha, o quiero la frase exacta. Aquí yo también puedo filtrar. Antiguamente esto estaba de otra forma y te mandaba una página que era de avanzados, pero ahora tienes esto. Ahora también, por ejemplo, si se dan cuenta, ¿qué tipo de cosas quiero buscar? A lo mejor quiero buscar un archivo PDF, educativas de la curación de contenido. Por ejemplo, ya voy a este y me va a arrojar un PDF que a lo mejor yo lo voy a citar dentro del programa y voy a decir, oye, o en la descripción voy a citar, aquí está este material. Entonces, ¿se acuerdan que yo les decía? Descarguémoslo. En descarga, nueva carpeta, voy a poner curación de contenidos. Creo la carpeta y pongo ahí el archivo. Y ya voy a ir almacenándolo. ¿Se acuerdan cuando dije organizar todo? Aquí estoy curando contenidos. Por ejemplo, quiero videos sobre la curación de contenido. Y aquí tengo videos que me explican curación de contenido paso a paso. ¿Y qué voy a hacer aquí? Por ejemplo, voy a poner el link de esta página. ¿Y cómo lo organizo? Si yo tengo, por ejemplo, aquí Google Documentos, voy a hacer un Google Documentos en donde van a estar los links. Aquí voy a poner links de tema curación de contenidos. Después ponerle el nombre que sea. Y aquí está el link, está el primero. ¿Y qué es lo que va a hacer? Cuando yo tenga este listado de links, voy a ir a la página del listado de links, curación de contenido, y me va a dar esto. ¿Se dan cuenta
Por ejemplo, aquí tengo frases de curación de contenido. Entonces, las 21 mejores frases sobre marketing de contenido, 44 ideas de curación de contenidos. Por ejemplo, voy y aquí tengo cosas súper interesantes. Puedo buscar aquí, puedo buscar en otra parte, si me sirve, no me sirve. Yo aquí, en la curación de contenido, es súper importante que ustedes cuando hagan la investigación vayan filtrando qué cosas les sirve, qué cosas no les sirven. Y vayan ubicando todo en un lugar. Si se dan cuenta, como aquí tienen un link y que está asociado a un archivo de Google Documento, ¿qué les aconsejo? Ojalá lo manejen todo en la red. ¿Y por qué les digo que manejen todo en la red? Porque si ustedes se dan cuenta, si están durante el día investigando, ustedes pueden crear en el Drive que tienen una carpeta, la carpeta que diga curación de contenido. Y aquí tienen el link, el archivo que hicieron recién, y lo trasladan ahí. Y aquí van a empezar a tener el material. Y tú me dirás, ¿y en dónde coloco el que colocaste en la computadora? Bueno, voy a mi computadora, yo lo puse en descarga, y aquí puse curación de contenido, y aquí está el archivo PDF. Lo tiro acá, al Drive, y listo. Y ahí tengo el archivo de curación de contenido. Aquí están los videos, aquí está la frase, es una página web, ¿no? Por ejemplo, de Pinterest, 7 métodos y herramientas, voy y aquí pongo esto. Y puedo ir escribiendo, sitio web sobre, ¿ya? El anterior pueden ser videos y a lo mejor también quiero ir a YouTube. Entonces voy a YouTube y pongo aquí curación de contenidos. Y aquí tengo curación de contenido explicado de forma simple. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Aquí tengo el video, me voy a los links y pongo aquí videos. Y aquí tengo la curación de contenido y puedo tener el listado de videos. ¿Y todo lo tengo dónde? En mi carpeta de links. Pero esto no ha terminado, porque a lo mejor la inteligencia artificial, y le pido un prompt o le hago una pregunta a ChatGPT, le digo, hola, le hago la pregunta y ChatGPT me empieza a responder y me da ejemplos. Es impresionante. Entonces yo voy, lo copio y tú me dirás, ¿de nuevo uno? No, porque no lo quiero incluir aquí lo de ChatGPT porque es un contenido distinto. Entonces tengo que hacer curación de contenido con esto. Entonces me voy aquí a lo que se llama la carpeta de curación de contenido, que es el tema que estoy trabajando. Pongo nuevo documento de Google y aquí curación de contenido según ChatGPT. Y pongo pegar y ahí tenemos. ¿Y en dónde tengo esta curación de contenido? ¿Se dan cuenta? Ahí la tengo porque la creé en nuevo acá. Entonces yo tengo todo este contenido y también puedo utilizar la inteligencia artificial. Aquí les dejo un video en donde yo explico cómo hacer guiones con ChatGPT, con el prompt y todo eso. Entonces yo tengo todo este contenido. O puedo decirle a otra la inteligencia artificial que me lea este texto y le puedo decir que me dé un resumen de ello y todo ese resumen lo tiro a la inteligencia artificial. Puede ser BART, puede ser ChatGPT y genero el contenido o la secuencia que voy a hablar de contenido. Entonces yo descargo esa secuencia. Por ejemplo, imagínense que a ChatGPT yo le pido lo siguiente y observen. Y aquí me está generando el guión con el contenido que yo le entregué a ChatGPT. Porque aquí puede pasar algo. Yo el contenido que le entregué a ChatGPT lo he curado, lo he sintetizado en un solo concepto que tendrá a lo mejor 10 páginas o tendrá una página. Eso voy, lo pego acá y le digo, hazme un guión. Como se los demostré en ese capítulo en donde hablo guiones con ChatGPT. Y está listo. Y aquí tienes el guión. ¿Y dónde lo pones? Aquí, en la curación de contenido. Y le digo, nuevo documento, guión. Y voy y pego el guión acá. Y ahí tengo el guión, a lo mejor le hago algún arreglo, alguna otra cosa, pero se dan cuenta de que utilizando todas estas herramientas podemos curar el contenido, podemos filtrar lo que es cierto, lo que no es cierto, porque, por ejemplo, hay fuentes que no son tan confiables. Wikipedia es buena, pero a veces no es confiable, porque recuerden que la información de Wikipedia uno la puede editar en cualquier momento, entonces traten de ir a las fuentes que son realmente confiables. ¿Pueden ir a Wikipedia? Sí, vayan, pero no se queden solo con lo que está ahí. Wikipedia también hace referencia a páginas web y cosas así. Vayan a esa referencia y vayan a investigar. Esto es súper entretenido porque tú con esto, que es finalmente el trabajo que quieres lograr aquí, que es la escritura del guión y después hacer a lo mejor el storyboard o a lo mejor hacer otro tipo de cosas, te hacen la vida del creador de contenido de forma más ordenada. Tú sabes lo que vas a hacer, tú sabes lo que vas a investigar. Por lo tanto, aquí tienes toda la esencia para poder investigar y que tu audiencia tenga una investigación confiable de lo que quieres hacer. ¿Se dan cuenta? ¿La investigación vale la pena? ¿Se percataron cómo lo hicimos y cómo fue esto de ir investigando y de proponer un objetivo y juntar el contenido?
De eso se trata. Hoy en día además también tienes otra fuente, y una fuente que no nombramos, que es la inteligencia artificial. Y tenemos mucha, y tenemos que aprender a filtrar también con la inteligencia artificial. Eso no es menor, porque podemos preguntarle a ChatGPT, podemos preguntarle a Bard, podemos preguntar en Microsoft, si no me equivoco, en Bing también tienen un chat, pero ¿va a ser 100% cierto? No, hay que buscar. Bard y se ha descubierto que tiene un gran problema, que a veces inventa ciertos conceptos, o a veces más que inventar, como toma todo lo de la red de internet, puede que algún concepto también esté malo y toma todo y no verifica si realmente es cierto o no. Pero también es muy bueno Bard. No se trata solo de que la inteligencia artificial te diga, sino que tú también tienes que investigar. ¿Se dan cuenta que no es llegar y hacer un capítulo? Va a ser clave lo que vimos en el punto 2, cómo se hace en la práctica esta investigación. Y esto es muy importante para tu audiencia. Al darte el tiempo para investigar, también generas contenido de calidad para tu audiencia. Un contenido que va a ser valioso y le va a servir a tu audiencia, y también puede que sea la investigación de un contenido que va a entretener a tu audiencia o que va a darle otras visiones, otras oportunidades. El contenido es tan variado. Tú aquí tienes que tener la capacidad con la investigación de dar un contenido de calidad. Yo creo que ese es el centro de todo esto. Calidad y valioso. Independiente cuál sea el contenido. Independiente para qué. Porque a lo mejor yo quiero notificar, quiero dar noticias. A lo mejor quiero dialogar. A lo mejor quiero debatir. A lo mejor quiero criticar. A lo mejor quiero muchas cosas. A lo mejor quiero entretener. Pero la entretención también la tengo que investigar. ¿Ustedes creen que estos comediantes, por ejemplo, que preparan rutinas, las preparan de la nada? No, son meses de investigación antes de pararse en un escenario y poder hacernos reír, hacernos entender la vida desde otra perspectiva. ¿Tú crees que los youtubers solamente están ahí entreteniendo y que lo hacen a la rápida y no investigan? No, tienen que investigar todo. Lo mismo los podcasters, los mismos. Todo esto, cuando es realmente serio y la gente se da cuenta de que es valioso para su vida, le agrega algo, está bien hecho. Y se nota que eso está detrás, trabajado ¿para quién? Para ti, para tu comunidad. Y obviamente, si quieres aprender más cómo investigar de manera efectiva, cómo poder entender lo que es el mundo de las comunicaciones, suscríbete, en donde aprenderás video, aprenderás audio, aprenderás a comunicar. Nos vemos en otro capítulo y espero que les haya servido en Tu Escuela Comunica.